Carlos, yo quería preguntarle algo y usted fue una de las personas que en su momento debido a las pocas oportunidades que tenía el país tuvo que salir. ¿Cómo fue esa historia? ¿En qué momento tomó la decisión? ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues bueno, yo creo que mi vida definitivamente cambia cuando tomo la decisión de irme del país. Yo quedé huérfano muy pronto. Yo soy, pues, digamos que muy temprano murió mi madre, que pues yo soy hijo de madre soltera, maestra, profesora del magisterio, y me enfrenté muy temprano con el desarraigo y con la idea de, bueno, ¿yo qué me voy a quedar a hacer aquí? Si pues en Bogotá, pues sí, tengo amigos y es mi ciudad y todo lo que usted quiera, pero la vida aquí es muy dura. Y entonces pues yo emprendí una búsqueda de una vida mejor en otra parte. El clásico paraíso travel, ¿no? Clásico. Porque además uno se va con unas expectativas que no corresponden con las realidades, ¿no? Uno dice como, no, pues, o sea, eso voy a llegar y me va a ir buenísimo y en 6 meses estoy trabajando en una oficina de diseñador y no sé qué. No, eso no es así. Uno llega, pues, a servir cafecitos, a fritar papas. Yo nunca llegué a las papas, le digo. En McDonald's me quedé siempre atrás en la cocina, porque las papas ya son como un nivel más elaborado, ¿no? Usted en las papas es el mismo que atiende la caja, ¿no? Entonces nunca llegué a las papas, pero, pero pues es una experiencia que me cambia la vida por completo, porque además desata aún más mis sensibilidades sociales. Es como, una cosa es cuando usted va a la universidad, tiene, pues, mi madre trabajó muy duro para darme una vida relativamente cómoda, pues a mí nunca me hizo falta nada, tuve educación, luego pasé en la Universidad Nacional y pude seguir estudiando, pero cuando llegué a vivir a Londres, pues me quedé sin plata, me quedé sin trabajo, pues empecé, no hablaba la lengua, fue muy difícil darme cuenta de que uno cree que habla inglés, ¿no? Es como uno cree que habla inglés del que aprendió en el colegio y llega allá y no entiende absolutamente nada. Pues los ingleses además que tienen la lengua bastante enredada y empezar de ceros, de la nada, de no tener con qué pagar la comida, eso es una experiencia que desata unas sensibilidades y que desata unas conciencias de clase que no todo el mundo tiene y eso es una experiencia muy pero muy valiosa. Yo siempre hablo de que hay dos maneras de ganarse la vida, ¿no? Hay gente que se gana la vida sentada en una oficina o en un trabajo pues relativamente poco corporal y hay otros que se ganan la vida de pie, que se ganan la vida sudando y ahí hay una gran diferencia. Yo no tenía dentro de mi presupuesto de vida cuando pues estamos hablando de que era muy joven, ¿no? O sea, estaba terminando la universidad y bueno, en fin, recién graduado. Yo no tenía dentro de mis presupuestos ganarme la vida sudando, ¿no? Ganarme la vida de pie, sino pues yo pensaba que iba a trabajar en una oficina y el computador y cierto, el software y todas estas cosas. Y ganarse la vida pedaleando en las calles, ganarse la vida fritando, insisto, no papas, pero sí hamburguesas, ganarse la vida doblando ropa, ganarse la vida vendiendo sopas, es algo que a uno le cambia por completo su perspectiva de clase, creo yo. ¿Cómo terminó de ese proceso a estudiar una maestría en China? Porque es algo, es como un cambio Sí, de un extremo y, o sea, ¿cómo pudo capitalizar esa oportunidad? pues bueno, yo estuve de paso en Bogotá después de Londres, porque pues quien era mi pareja en ese momento se fue a vivir a China. O sea, se ganó una beca y se fue. Y pues yo le decía como, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, China, China a mí me parecía una cosa distante, lejana, incomprensible. Yo era más bien eurocentrista, ¿sabe?
O sea, yo no tenía mayor interés en el Lejano Oriente, yo no tenía mayor interés en Asia. O sea, yo no era un joven así muy otaku, pues sí, me gusta el anime y eso, pero sí que es que voy a estudiar japonés y que me voy a ir a vivir a Corea y que escucho K-pop, no, realmente no. Pero, pues, yo dije como, pues, ¿cierto? Empecé a pensarlo seriamente, como, pues, y si me voy para China, y me encontré con algo que fue muy difícil, y yo creo que han sido de los meses más complicados que he tenido en mi vida. Y fue cuando volví por primera vez, o sea, mi primer regreso a Bogotá, como de paso, pues yo dije, pues bueno, yo estudié, yo hablo otro idioma, yo algo haré. ¿Y qué voy a hacer? No conseguí trabajo, ¿cierto? Después me puse a dar clases en un preuniversitario que además le tengo mucha gratitud al preuniversitario, porque si no hubiera sido por eso me hubiera muerto de hambre. O sea, era como, uno tiene que trabajar para poder vivir y para poder pagar la luz y para poder pagar la comida pues yo tenía perras en esa época y era imposible conseguir trabajo, era muy difícil. Entonces era como los meses que estuve aquí, pues realmente fueron muy difíciles. No encontraba, o sea, realmente no encontraba nada que hacer. Después, pues me estafaron por allá en un centro de esos de capacitación donde me puse a dar clases y trabajé gratis 3 meses y luego no me lo pagaron. Y bueno, digamos que fueron unos meses muy difíciles. Por supuesto que como en todo también hubo alegrías y algunas muy grandes. Pero entonces dije, no, nada, yo me voy. Me postulé a la beca y me la gané, me fui. Y allá, ¿qué Pues cambio hubo del mismo choque al principio con Inglaterra a una cultura completamente diferente, Carlos? completamente distinta, pero muy enriquecedora. Cuando uno vive en una sociedad tan lejana a nosotros como es la República Popular China o el Lejano Oriente en general, hay unas diferencias gigantescas que son un poco las que le distraen a uno la cabeza al principio. Yo creo que usted debe haber escuchado algo que se repite mucho, y es que las personas occidentales, y lo pongo muy entre comillas porque yo tengo unas dudas profundas ahí sobre el occidente en el caso de América Latina, pero este lado del mundo dice que los asiáticos todos se parecen. Eso es algo que mucha gente dice. No, es que todos son iguales, es que se parecen, es que no los distingo. Y lo mismo le pasa a ellos con nosotros. También les parecemos todos iguales. Pero eso tiene una explicación. Y es que en el primer momento en el que usted ve a una persona con unos rasgos muy distintos, no se concentra en los detalles, ¿cierto? Que son los que nos permiten identificar la cara, sino se concentra en la gran diferencia que hay. Entonces, cuando uno llega, le pasa eso. Uno se enfoca en la gran diferencia que ve. Pero cuando pasa el tiempo, entonces usted empieza a concentrarse en las enormes similitudes que hay. En cómo una cantidad enorme de conflictos humanos, de dramas humanos, de sentimientos, son universales. Eso es una cosa que a mí me encanta de la literatura. Usted cuando lee un libro traducido a su lengua, pues cualquier persona que nos escuche que haya leído un libro de los escritores rusos, que son los que todo el mundo lee. Yo aquí diciendo que todo el mundo lee a los rusos. Ahora vamos a salir en TikTok diciendo, y todos ya leímos a los hermanos Karamazov. Pues ojalá los leyeran. Pero en serio, cuando ustedes leen la literatura rusa traducida al castellano, pues ahí eso no importa. Eso no importa si es el río Neva o si es el río Guatapurí o si es el río Bogotá. Los personajes cargan dramas que son universales. Y eso es lo más hermoso de la literatura, creo yo. Pues bueno, una de las cosas más hermosas es la universalidad de esos dramas humanos. Y es algo que también se repite en el arte. Usted ve que cuando se enfrenta a la apreciación de una obra de arte, pues por supuesto que hay cosas en su cabeza que le marcan algunos asuntos, pero el arte que se vuelve universal, pues puede ser usted japonés, chino, tailandés,
colombiano o peruano, el impacto es el mismo, porque se alcanza la universalidad del arte. Entonces, pues vivir allá me abrió muchísimo la cabeza, expandió muchísimo mis horizontes, y yo creo que fue una experiencia que me enriqueció. Si yo tuviera la oportunidad de volver a tomar esa decisión, que pues en principio tomé de una manera, pues yo diría, pues sin mucha responsabilidad y sin darle mucha vuelta, simplemente es como si me hubieran ofrecido una beca en cualquier parte del mundo, me habría ido, porque yo no quería estar acá, porque era muy difícil, porque la situación política me agobiaba. O sea, estamos hablando de los días duros del final del uribismo, ¿no? Del final del primer gobierno de Uribe, donde era todopoderoso, hiperpopular, donde yo vivía peleando por política con todas las personas que me rodeaban. Entonces era realmente agotador. Y me fui. Y lo volvería a hacer. Ahora, también volvería a regresar, porque el regreso ha sido una experiencia maravillosa. En ese regreso, ya aquí entrando un poco en materia de política, Carlos, ¿cómo se nació o cómo creció en esta vida política siendo un diseñador industrial? O sea, ¿cómo un diseñador industrial va entrando a la política y va abriendo su camino? A mí me insultaban, y lo pongo también entre comillas, a mí me insultaban en Twitter diciendo que yo era un diseñador con blog. Decían, pero es que Carrillo es un diseñador gráfico con blog. Además, yo soy diseñador industrial y no diseñador gráfico. Pero decían, es un diseñador con blog, como si fuera un insulto. Y pues, ¿qué es que acaso es un delito ser diseñador? Es como, yo decía, pero ¿por qué no se piensa en algo más inteligente para insultarme? Pero es que fue un ejercicio ciudadano muy legítimo en realidad. O sea, yo no tenía búsquedas electorales, yo no tenía formación política, yo no hacía parte de ninguna organización, yo no tenía militancia como tal. O sea, que yo hubiera estado en la JUCO o en la JUPA o en... No, nada. No tenía formación política. Y de hecho hoy sigo siendo una persona políticamente poco formada. O sea, yo he leído muchos más libros de literatura que de teoría política. O sea, me siento más cómodo, sí, hablando del idiota de Dostoyevsky que hablando, no sé, de cualquiera de estos grandes teóricos de la política. Entonces, yo empiezo a hacer ese ejercicio ciudadano de activismo, de oponerme al recién elegido entonces alcalde Enrique Peñalosa, y hago unas investigaciones que pues prueban ciertas cosas. Por ejemplo, yo probé que Enrique Peñalosa era un vendedor de buses. ¿Y cómo lo probé? Pues encontré los pagos. Entonces eso es simplemente irrefutable. Encontré en las declaraciones de impuestos del Internal Revenue Service de los Estados Unidos, de la ONG para la que Peñalosa trabajaba, que de hecho presidía, ni siquiera es que la trabajara, la presidía, era el presidente de la junta directiva. Ahí aparecieron unos pagos donde yo hice un barrido y encontré unos pagos que alcanzaban los $468,000. Entonces escribo una columna, yo tenía un blog, esa columna, ese blog empieza a hacerse viral, y después empiezan a contactarme políticos y periodistas, y fue una cosa realmente muy rápida, y pues bueno, también de mucha ingenuidad, ¿no? Cuando uno entra en eso de la nada, como un ciudadano común y corriente, como un ciudadano más, y lo empiezan a llamar las personas pues que salen en la televisión, y los políticos y los periodistas, uno es como, bueno, ¿esto qué es? ¿En quién sí puedo confiar y en quién no? O sea, ¿quién es? ¿Otro qué es? Y pues bueno, hice ahí una carrera muy acelerada de teoría política y de política en el campo, ¿cierto? Porque una cosa es la concepción que tiene un ciudadano promedio de la política que no está metido en el ejercicio político, y otra muy distinto el que sí está metido, que sabe, es que este es de aquí, es que el maoísmo no sé qué, es que hace tiempo pasó esto y lo otro, y que el otro, y que estos dos se odian, y cómo así, uno, pero
pero eso que este es trosco, que el otro es anarco, que el otro es por allá hincha del Cúcuta Deportivo, porque es que ahí también hay unas cosas como complicadas en la política. O sea, es como, no, eso es una locura. Eso es una locura y fue un proceso muy rápido y pues bueno, tomé una decisión y esa decisión fue hacer parte del único partido de izquierdas que ofrecía unas condiciones relativamente amplias para tener una militancia, que es el Polo. En esa ingenuidad, ¿qué choque estuvo al principio en el consejo ya electo? Cuando llegué al consejo ya no era tan ingenuo, porque ya había hecho el curso. Fue un curso acelerado. En la revocatoria sí era muy ingenuo. Pues en la revocatoria mi política era virginal. O sea, yo no había tenido ningún ejercicio político. Entonces cualquiera que me echara el cuento, pues yo empezaba a creerle. No como, ay, no, pues sí, ay, es que fulano, es que fulana. En el consejo ya tenía un poco más de bagaje. Pero en el consejo yo sí he aprendido muchísimas cosas. O sea, el consejo es una escuela inmejorable para hacer política. Porque aunque el consejo no tiene demasiada incidencia, porque el poder, el desequilibrio de poder apunta a que el alcalde pueda hacer lo que se le dé la gana. El alcalde, esto no va a pasar en nuestra alcaldía, pero el alcalde históricamente ha comprado al consejo. Entonces el consejo no sirve para nada. Yo he dicho varias veces que el Consejo de Bogotá lo pueden cambiar por un Madame Tussauds, ¿no? Serviría para lo mismo. Usted pone unas figuras de cera ahí, y el concejalucho, ¿no? A Moreno de Caro, podemos poner a cualquiera de esos, usted los pone ahí, los niños van, se toman fotos, sería lo mismo. He tenido varios episodios con políticos en Cúcuta y hablando en esa etapa específica del consejo me dicen exactamente lo mismo. De los que quieren crecer y abrirse, entrando ya más políticamente, me dicen exactamente lo mismo. Que para ejercer un cambio, el cambio real no puede hacerse a través del consejo, sino yendo más allá. No se puede. Pero hay una cosa que es curiosa. No se puede porque la corporación colegiada mayoritariamente está entregada al alcalde de turno. Pero el poder del consejo en nuestro diseño institucional sí es muy grande, porque el consejo tiene poder de veto. O sea, el consejo, si quisiera, podría echar a los secretarios. O sea, podría hacerle imposible el gobierno a un alcalde. Puede tumbarle los presupuestos, decide sobre el ordenamiento territorial, decide sobre el endeudamiento, decide sobre un montón de cosas. Lo que pasa es que por la dinámica transaccional de la política, el Consejo renuncia a ese poder. Pero pues sí, fue un muy buen ejercicio. A mí he aprendido mucho, he conocido gente muy valiosa, he podido estar cerca de las problemáticas de la ciudad. O sea, mi vida es recorrer la ciudad. Todos los días hay algo en otra parte, ir a los barrios, estar cerca de las personas. Eso creo que es muy valioso en una carrera política, porque pues hay carreras políticas que se construyen muy desde la estratosfera, ¿no? Entonces llega y aterriza el político, no sé, de senador, que nunca ha pisado un barrio, pues no va a aprender lo mismo. Usted es una persona muy activa en Twitter, Carlos. A ratos. Yo le iba a preguntar eso. ¿Eso lo tomas tú personalmente en la cuenta o digamos que tienes un equipo? ¿Cómo es esa temática hoy? ¿Qué nos puede contar de experiencias? Porque... No, el Twitter no lo suelto. Eso asumo toda la responsabilidad. Todo lo que está en la cuenta de Twitter es mío. ¿Y qué jugadas le ha pasado con ese tema del Twitter? No, pues bueno, en la oficina hay una cuenta de medios, ¿cierto? Entonces hay un perfil donde se comparten las cosas de la oficina, al que tienen acceso pues la community manager, que hace un gran trabajo. Aprovecho para saludar a la community manager que está acá y que hace un gran trabajo y que a esta hora sigue trabajando un jueves a esta hora. Pero no, el Twitter no lo suelto. No, pues ese Twitter tiene peso. O
sea, es un Twitter que ha hecho ruido y por ahí han salido unas denuncias importantes y pues me insultan, me echan la madre y dicen que, bueno, lo que es la política. Hace parte de las redes igual, ¿no? Claro, además yo realmente no le pongo mucho, no le doy muchos pensamientos a eso, o sea, a mí incluso a veces le dicen a uno cosas chistosas, ¿no? Y yo nunca he bloqueado a nadie, jamás. Ni siquiera las cuentas más fastidiosas, insoportables, porque es que hay unos que son insoportables. Y además hay unas cuentas que claramente tienen una acción coordinada, ¿no? Para atacar, esos son bodegas. Eso sí, ya para nadie es un secreto de que las bodegas existen, Claro. de que inclusive se pueden comprar en la misma web. Sí, bueno, hay unas que son muy fastidiosas, pero yo no bloqueo a nadie porque pues incluso detrás de una cuenta anónima hay un ciudadano que tiene el derecho de acceder a los contenidos que yo publico. Carlos, ¿qué pasa con Bogotá? O sea, yo, si bien tengo un domicilio fuera de la ciudad, para mí llegar a veces se vuelve un caos. No estoy hablando desde ahorita, ¿no? Puedo decirle 15 años atrás, siempre hay algo, se vuelve a veces, uno dice tan lindo Bogotá, pero uy, no. El día usted abre los ojos y lo cierra otra vez y ya es de noche, o sea. Y ya se gastó 50.000 pesos. Los abre, los cierra y ya se gastó 50.000. Y se fue el día. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues Bogotá es una ciudad que ha tenido unos éxitos grandes. Y es una ciudad que, con todo y sus pésimos alcaldes, ha logrado darle una vida digna a millones de personas. A millones. A Bogotá no llegaron todas esas olas de migraciones internas del país, campesinado de todas partes, empresarios de todas partes. No llegaron aquí porque pues, esto estuviera mal. Llegaron aquí porque vieron oportunidades y empezaron a construir una sociedad que es cada vez más rica. Yo estoy seguro de que Bogotá era una ciudad muy aburrida por allá en los años 40, ¿no? En los años 30 tendría que ser toda lúgubre, ¿no? Oscura y de gente con sombrero y todo el mundo encorbatado. Pero esa migración interna construyó una ciudad que tiene un potencial gigantesco y un potencial que algunas personas han usufructuado. Aquí hay unas empresas poderosas, aquí hay una generación de riqueza enorme. El problema han sido los pinches políticos. Ese es el problema. Porque toda esa riqueza que ha generado la ciudad, la pujanza de la gente que vive aquí, el esfuerzo de quienes han llegado, toda esa riqueza que se ha generado ha terminado mayoritariamente mal distribuida y ha terminado dándole forma a una sociedad que refleja en lo físico el modelo económico que impera, que es segregador, que aleja. Vea, no es posible que en el 2023 haya gente que para recorrer 8 o 9 kilómetros gaste 2 horas o 2 horas y media. Eso no es aceptable. ¿Y por qué pasa eso? Pues primero porque la ciudad no se planeó de una manera correcta, sobre todo después de la segunda mitad. Y empezó, ha habido siempre poco control urbanístico, ha habido unas dinámicas perversas de contubernio de tierreros con concejales, con políticos, que han jugado a vender unas tierras que o no les pertenecen o no son urbanizables, a llevar a la gente a vivir en lugares de altísimo riesgo, a llevar a vivir gente sin servicios públicos, para después aparecer nuevamente el político a decir, vea, yo le voy a legalizar el barrio, su merced, vote por mí, ¿cierto? Esas dinámicas fueron las que le dieron forma a una muy buena parte de la ciudad informal, donde se construye también una sociedad valiosa, más allá de los errores de planeación que haya habido. Porque la gente no es tonta, Jesús. La gente es muy inteligente. Y la gente sabe, tiene unos saberes además que han traído de todas partes de donde han llegado y unos saberes que han desarrollado aquí mismo y han construido unos barrios que son maravillosos, que son esos barrios populares donde la gente sí podría vivir mejor si el Estado cumpliera, pero que dentro de las posibilidades hay
millones de personas que han desarrollado vidas estupendas, felices, historias de amor, han crecido, han hecho sus familias, han construido sus casas con esmero, con esfuerzo. Y un día llega la constructora, no utilicemos nombres para que después no me van a donar, Jesús. No me van a donar a la campaña. La constructora Marvel, digámosle Marvel. La constructora Marvel y la constructora Santander, ¿no? Y la constructora, ¿qué otra hay? Bueno, para inventar nombres usted, ¿no? La constructora Gamesa. Estas constructoras llegan, expulsan a esas familias que construyeron con tanto esfuerzo esa vida y ese hogar, pues que es un hogar construido con amor. Piense un segundo, Jesús, en algún cuadro que usted tenga colgado en su casa. Usted lo puso ahí, usted tomó la decisión de ponerlo, usted en la medida en que va avanzando su vida le va dando forma, usted va representando algo de su vida en ese lugar que habita. Y entonces llega la constructora Marvel y le dice, no, usted se me va de aquí, pero lo voy a hacer parte del negocio, no sé qué, lo tumban. Si usted le dice que sí a la constructora, lo tumbaron, porque le están comprando unos ladrillos, ¿cierto? Y le están dando una plata que de ninguna manera tiene nada que ver con el nivel de utilidades que ellos van a sacar de ahí. Porque usted no solamente es dueño de los ladrillos, sino usted es dueño de todo el potencial edificatorio que hay en ese espacio que usted posee. Entonces usted es dueño de, mal contado, el 20% de todo lo que puedan vender. Y créame que no le van a dar el 20% de todo lo que usted pueda vender. Entonces, a mí me parece muy triste que eso esté pasando en Bogotá y que sea un proceso tan generalizado y tan acelerado. Y es la destrucción de los barrios. Las personas que llegaron y construyeron una vida, bien sea en el barrio informal o en el barrio formal, se están teniendo que ir. Y se están teniendo que ir más lejos, con ese problema que usted menciona del transporte, que es dramático. Pues imagínese que usted viva en la 45 con Caracas y le den 150 millones de pesos para que se vaya. ¿A dónde se va? A Ciudad Verde en Soacha. O se va al otro lado, al norte, o se va al occidente muy lejos, y va a empezar a perder 1 hora y media o 2 horas de su vida todos los días para llegar a su trabajo. Eso no es justo. ¿Qué pasa con el metro, Carlos? Pues es el reflejo más evidente de la mezquindad de la clase política colombiana. No hay otra palabra, es mezquindad. O sea, el metro no es vamos a llevar el hombre a la luna, ¿no? O sea, hacer un metro en una ciudad de este tamaño, en una ciudad que tiene un sistema político relativamente estable, o sea, aquí no ha habido por supuesto que ha habido un conflicto armado muy grande que ha necesitado una inversión de recursos gigantesca, pero la ciudad ha sido relativamente autónoma, la ciudad tiene unas finanzas más o menos sanas, hay una cultura de pago en los tributos, es una ciudad de una escala gigantesca, es además un estado que cumple con sus obligaciones, es un estado, y hay que decirlo, el colombiano ha sido siempre un estado lacayo de los Estados Unidos, casi que un estado tributario. Los presidentes colombianos, uno tras otro, han sido serviles cachorros del imperialismo, ¿no? Para ponerlo en términos así, bien mamertos. Si Bogotá pide prestado para construir un metro, si hubiera pedido prestado para construir un metro hace 50 años, le habrían dado la plata. Y además ofertas ha habido todas las que usted quiera. Aquí a esta ciudad han venido las grandes constructoras de metros año tras año durante más de medio siglo a decir, señores, les hacemos el metro. Porque es que cuando hablamos de metros, cuando hablamos de sistemas de transporte metropolitano subterráneos, estamos hablando del siglo XIX, Jesús. No estamos hablando del siglo XXI. Esta es una discusión decimonónica. Esto es una discusión que tuvo el Parlamento inglés en la década de los 50 del siglo XIX. La reina Victoria vio cómo construían los metros en Londres. La reina Victoria. La primera línea del underground de Londres, la primera línea subterránea, pues trenes, había todos los que usted quiera. La primera línea subterránea que iba
de Paddington a Farrington, pasando por Baker Street, allá la calle esta de Sherlock Holmes, abrió sus puertas y empezaron a rodar los trenes en 1863. Hace 160 años. Claro, una cosa es Londres y otra cosa es Bogotá, pero créame que 160 años, y aquí van a pasar por lo menos otros 8 sin que rueden los trenes del metro de Bogotá. ¿Por qué 8? Pues, por lo menos 8. Ya, bueno, te lo pregunto porque cuando empezó la alcaldía, pues bueno, yo sé que cada 4 años cada alguien dice en 2 años vamos a seguir, de 2 años vamos a seguir. Y de Molano 2 en 2, dice que lo va a entregar. Es como carreta. ¿Y qué ha pasado entonces en el proceso que tú llevas ahora en cuanto a la candidatura de la alcaldía? Es un proceso muy bueno. Yo estoy sorprendido de la buena acogida que ha tenido la propuesta. Yo soy un modesto concejal de Bogotá. Generalmente las candidaturas a la alcaldía de Bogotá vienen desde arriba hacia abajo. Le hacen la caridad a Bogotá. O sea, un poco Bogotá ha tendido a ser plato de segunda mesa, un plato de segunda mano, ¿no? O sea, es como, yo no pude elegirme presidente, entonces me conformo con la alcaldía mientras puedo ser presidente. Eso es muy grave. Eso es un error. Y eso además tiene que ver, creo yo, con una ausencia de restricciones. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que la alcaldía de Bogotá, ser alcalde de Bogotá, debería inhabilitar a quien ejerza ese cargo para aspirar a la presidencia, al menos por un periodo. Por ejemplo, se lo digo, en el caso de Claudia López, que Claudia López no pudiera aspirar a la presidencia hasta el 2030, que no pudiera aspirar en el 2026. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho durante su mandato no ha sido otra cosa que utilizar la alcaldía de Bogotá como plataforma política para su aspiración presidencial. Y eso es injusto con los bogotanos. Y no es la primera que lo hace. Eso ha sido la tradición en Bogotá. ¿Qué debería haber? Debería haber reelección inmediata del alcalde. Como en muchas otras ciudades. El alcalde de Bogotá debería poder presentarse a la reelección. Porque yo sí creo que es importante darle continuidad a los programas. En 4 años, o sea, usted el primer año se lo gasta en el plan de desarrollo, en aprobar los cambios que usted quiere hacer al principio del gobierno cuando tiene un capital político más importante. Y su plan de gobierno empieza a regir, o sea, su presupuesto es un año después de que llegó. Y en el 4.º año pues se tiene que ir. Y además están las leyes de garantías y bueno, en fin. O sea, en 4 años usted no hace mucho. Es natural. Y la alcaldía de Bogotá, además, es un quemadero impresionante donde es poco común que el alcalde deje sucesor. Es muy poco común. Entonces, Bogotá tiene la mala suerte de que cada 4 años llega otro completamente opuesto al anterior, con una agenda política diferente, haciendo campaña a la presidencia, y todo se va para el carajo. Entonces, yo sí creo que mientras no se cambie de fondo, y esta es una de las propuestas que tenemos en el programa de gobierno. Mientras no se cambie de fondo el diseño institucional, o sea, la propuesta de fondo es la del cambio, no la de la reelección. Mientras no se cambie de fondo ese diseño institucional, debería permitirse, eso es un acto legislativo, eso es un cambio, pues no es fácil, pero es viable en el Congreso, debería permitirse la reelección inmediata de los alcaldes de Bogotá. Hoy los alcaldes se pueden reelegir, pero no de manera inmediata. Yo creo que le haría mucho bien a la ciudad que eso pasara, porque entonces el alcalde de Bogotá, en lugar de dedicarse a hacer campaña presidencial, se dedicaría a hacer campaña para su propia reelección, y eso es preocuparse por los problemas de Bogotá, dar resultados, contestarle a los ciudadanos, porque lo que hacen aquí es, pues como hace Claudia López con total arrogancia, despreciar Bogotá, y lo único que le importa es salir en Noticias Caracol para que la vean en Punta Gallinas y para que la vean en Nuquí y para que la vean yo no sé dónde más, porque está haciendo campaña presidencial y no le importa Bogotá. En esta geopolítica, hace 4 años,
y ahorita en las campañas, ¿qué has visto de diferente? Porque yo sé que cada periodo es completamente distinto. Para motivarte aquí a estar en la consulta, o sea, ¿qué es lo que va necesitando Bogotá como prioridad? Yo veo una ciudad cada vez más consciente de la importancia de su voto, ¿sabe? Yo sí siento que la democracia en Colombia y en Bogotá se profundiza. El triunfo del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez es un triunfo que, más allá de lo que pasa con este gobierno, que pues no podemos ser ingenuos, las cosas no están saliendo del todo bien, o sea, hay unos problemas muy graves en el gobierno nacional, hay unas estrategias de comunicación que han sido bastante poco efectivas, estamos perdiendo unas batallas políticas muy temprano, ¿no? Yo creo que el presidente es un gran político, sin duda alguna, y es una persona muy hábil, pero lo siento solo, lo siento, lo siento un poco desconectado de la realidad en este momento. Y eso es algo que es implícito al poder. Entonces, pues, el presidente está tratando de hacer lo que pueda, de dejar un legado, de hacer unas reformas, pero pues se le están cayendo. Y en la medida en que avanza el gobierno, cada vez va a ser más difícil que logre pasarlas. Pero más allá de lo que pasa con el gobierno, ya el triunfo de un hombre que estuvo alzado en armas, que hizo parte de una guerrilla, y de una mujer que tenía todas las condiciones en la vida dadas para ser una más de esos nadies. O sea, que esas dos figuras que tienen coincidencias pero también unas diferencias enormes en sus historias de vida, que esas dos figuras hayan llegado a la jefatura del Estado, eso es un logro gigantesco para la democracia, gigantesco. Y eso es como romper una barrera de la que van a venir otras y otras y otras y otras. Las elecciones nunca van a volver a ser las mismas después de lo que pasó en el 22. Nunca, se lo aseguro. Y esta elección del 2023 va a ser muy distinta a la elección del 2019 y usted ya lo está viendo. Hoy ya estamos en julio, Jesús, y no está para nada claro quién va a ser el próximo alcalde de Bogotá. Hace 4 años esto estaba definido. O era Claudia o era Galán. Mayoritariamente Claudia, porque ella arrancó muy arriba. Hoy nada está claro. Entonces eso, por ejemplo, pues creo yo, es algo que motiva mucho a tener esperanza de que nuestra campaña puede ganar la alcaldía de Bogotá el 29 de octubre. Sabes que no solamente pasa en Bogotá, Carlos. No es la única ciudad. En Cúcuta es igual. Sí. Y bueno, en este medio de conocer experiencias y que la gente también aprenda de los invitados, se va dando uno cuenta de ese tema de geopolítica en cada municipio. De que uno solo no puede, y ahí es donde empiezan, digamos, a conectarse el tema de alianzas con unos políticos que ya están marcados y con unos alternativos que la única manera de que puedan hacer diferencia es que si se unen, pero tienen que tener la humildad suficiente para poder escoger a una persona, que eso era algo que nunca pasaba antes. O sea, sí, preferían no quedar a poder hacer, digamos, que esa unión. Pasa mucho. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que se están viendo en todo este proceso de la candidatura, ya para terminar el episodio del podcast, Carlos? Pues bueno, yo creo que hay mucha esperanza, realmente, y creo que hay mucho por hacer en la política, y creo que no solamente en Bogotá, sino en muchas otras partes estamos viendo cómo la democracia sí se está profundizando. Y yo sí creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro va a propiciar que la sociedad se politice más, y eso es muy bueno. Cuando la gente no se mete con la política, pues la política se mete con la gente. Eso es inevitable. Nadie le puede huir a la política. Entonces, ese sentimiento un poco de desazón, ¿cierto? Es que todos los políticos son lo mismo, todos los políticos son los ladrones, yo no voy a votar. Pues bueno, si usted no lo hace, los políticos ladrones y los políticos mafiosos y los políticos más calaveras, pues son los que van a estar más felices, porque usted les está haciendo fácil la vida si no se mete en la discusión, porque pues les va a salir más barato comprar una elección, van a tener más espacio político,
eso sí está cambiando. Entonces, pues yo sí quiero enviarle un mensaje de esperanza y de optimismo a todas las personas que nos ven, porque hay posibilidades de hacer cambios reales. Vea, yo me metí a construir este programa de gobierno hace unos meses con un equipo extraordinario, pero además con un profundo sentido de esperanza. Y cuando usted analiza la ciudad a fondo y se da cuenta de qué se puede hacer y de qué no se puede hacer, aquí hay un montón de acciones que si llegásemos a ganar el 29 de octubre, mejorarían de verdad la vida de millones de personas, con acciones sencillas, con acciones incluso hasta gratuitas. Hay cosas que simplemente dependen de la voluntad política y de la capacidad que tenga el gobernante para tomar decisiones. Eso vale la pena. Y por eso dar esa lucha, que pues además es una lucha incluso en contra de la dirigencia de mi partido y de una lucha incluso en contra del sentido común, de la evidencia en el caso de quienes dicen, pero este concejalito, ¿qué se va a lanzar? O sea, ¿usted cómo va a convertir 32.000 votos en 1,5 millones? Eso es imposible. Usted no tiene plata, usted no tiene apoyo político, usted no tiene padrino, usted no está en Playa Alta ya en el Olimpo del petrismo. No, 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 no. Y nosotros decimos sí, 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 sí y sí. Y aquí seguimos. Y todos los días me levanto y digo, ¿todavía soy candidato? Venga, sí, todavía soy candidato. Bueno, sí, no me han bajado, sigamos. Y espero llegar así hasta el 29 de octubre.